Ok, muy bien. Ya estamos. Ok, muy buenos días. Gracias por sumarse a esta transmisión. Les saludamos hoy ya el segundo día de las campañas de este proceso electoral, del inicio de lo que son las candidaturas para presidencias municipales y diputaciones. Las de gubernaturas ya habían empezado. Estamos a 16 de abril del 2019 y el día de hoy vamos a entrevistar a una candidata por la presidencia municipal de Ensenada, ensenadense por cierto, quien es Eloísa Talavera del Partido Acción Nacional. Le agradecemos que se haya tomado el tiempo para platicarnos sobre quién es usted y que la conozcan las personas de las redes sociales, porque muchas personas están desconectadas del mundo de la política. Y después ya entramos en los temas que serían las propuestas que traen, ¿no? Antes que nada, le agradeceríamos mucho que se presentara. Muchas gracias, Alejandro. Ricardo. Un saludo también al auditorio de Plex. Pues mi nombre es Eloísa Talavera. Nací aquí en Ensenada. Nací en la colonia Aviación, en la calle Quintana Roo, ahí en la casa de mi abuelo. Ahí me tocó nacer. ¿En la casa de su abuela? Ahí me tocó nacer. Y bueno, estudié aquí en Ensenada, en varias primarias, en el Centro Escolar Revolución. Ahí fue primero el kinder lo hice en el Jardín de Niños Hortensia. Ahí estuve con la directora, la maestra San Juan. Y luego mi primer año de primaria lo estudié en el Centro Escolar Revolución. Después estuve en la Escuela José Ortiz de Domínguez, en la Cuauhtémoc también me tocó un año por ahí. La secundaria sí no estuve aquí en Ensenada porque pues mi papá trabajaba en constructoras porque él era mecánico diésel. Y cuando íbamos a entrar a la prepa dijo, pues nos regresamos a Ensenada porque ustedes ya vas a entrar a la prepa y ya vas a estudiar en la universidad. Y aquí llegué y estaba la prepa Benito Juárez, que es una prepa por cooperación. Ahí muy interesante porque hubo personajes de la ciudad que nos daban clases en esa prepa que era por cooperación, y de hecho muchos personajes destacados también actuales fueron egresados de la prepa Benito Juárez. Y ya pues la vocación científica y tecnológica de la ciudad me jaló. Yo estudié ciencias computacionales y como... Que no muchos estudian esa carrera, ¿verdad? No. Porque es bastante complicada. Sí, fíjate que antes de estudiar ciencias computacionales yo entré a la licenciatura en física. Y a la mitad de la carrera abrieron ciencias computacionales, que era lo que yo realmente quería, y me cambié de carrera. Okay. Volví a empezarla. Muy bien. Y parte de lo que yo quería en ese momento, lo que yo estaba vislumbrando era, pues yo quería ser empresaria. Yo me veía así, empresaria en el Valle del Silicón, tecnológica. Y mis pininos eran en temas de inteligencia artificial. Había una maestra... Sonia Favela, que nos motivaba mucho, Sonia Favela Vara, matemática, y que ella era pues especialista en temas de inteligencia artificial. Y a la par de eso yo era activista también, activista social, y en el PAN porque pues mis papás eran panistas, yo era el partido que conocía, con el que comulgaba. Y yo no sabía qué tan fuerte era eso que yo hacía porque me gustaba, sino que buscábamos, por ejemplo, en ese entonces personajes de la comunidad para que fueran quienes nos gobernaran y las ciudades tuvieran buenas condiciones. Después de Rufo siguió Jesús del Palacio, luego fue Óscar Sánchez. ¿Cómo era esa búsqueda? Es decir, ¿se reunían ustedes y a quién sí, podemos procurar para que se acerque al Partido Acción Nacional? Así es, nosotros nos reuníamos, los militantes del partido, pues normalmente te reúnes haces como corrientes, ¿no? Por afinidad de ideas, de pensamiento dentro del partido. Y así fue como se invitó la primera vez a Ernesto Rufo, después a Jesús del Palacio, y posteriormente invitamos a Óscar Sánchez del Palacio a participar. Y Óscar después me invitó, llegó a uno de los negocios yo estaba trabajando, que también teníamos papelerías y de diseño gráfico con mi familia. Me fueron a buscar un día para que yo también fuera integrante de la planilla.
Y yo les decía que yo, ¿por qué? Que porque que iba a ser de regidora. Dice, pues es que ustedes me invitaron a formar parte de este proyecto y pues hay que ir en planilla. Y yo la verdad jamás pensé ser un funcionario público. No estaba no, en su visión. En mi visión no. En mi visión estaba que alguien que podía ser, era un líder de la comunidad, pudiera ser un buen líder en el gobierno. Pero jamás porque yo aspirara a estar dentro del gobierno. O sea, de hecho, no tenía ni idea que había dentro del gobierno, porque mi objetivo era otro. Okay. Acepto finalmente participar para regidora. Y ¿Qué eso año más o menos? Fue 92-95 el periodo de la presidencia municipal. Y ganamos la elección. Y esos 3 años a mí me cambiaron la visión, la vida. De hecho, yo tuve que tomar una decisión de vida. Porque lo que para mí antes era muy importante, ahí cambió totalmente. Para mí, ¿qué era importante? Para mí era importante ser empresaria, tener dinero, estar sembrada en el Valle del Silicón. Eso era lo que yo pensaba y lo que yo quería y lo que para mí era importante. Sin embargo, en los 3 años, cuando empiezas a ver que desde la presidencia municipal tú puedes cambiar las cosas, es donde se escriben los reglamentos, los que ponen las reglas para que los... Y afectan a miles de personas. Ponen las reglas, digamos, donde vamos a movernos todos los ciudadanos, qué sí podemos hacer, qué no podemos hacer. Y empiezas a ver desde otra perspectiva cómo el gobierno municipal tiene la posibilidad de mejorar los servicios públicos, y entonces en el recorrido todos los problemas de la ciudad los empiezas a ver diferente, los empezaba yo a ver como míos. Entonces yo recorría una calle y si había basura tirada yo sentía que era mi responsabilidad, y yo recorría una calle y si había baches era mi responsabilidad, y si la seguridad no estaba bien, como regidora yo sentía esa responsabilidad. Y el contacto con la gente, que yo lo hacía desde el partido antes, en el trabajo comunitario, yo lo seguía haciendo desde el gobierno, pero ahora llegaba con mucha más fuerza con la gente, porque si por ejemplo íbamos a limpiar una colonia, lo que hacíamos primero era ir a invitar a los vecinos a decir que íbamos a hacer una jornada de limpieza en la colonia, y entonces ya invitábamos a los de obras públicas, a los vecinos, y entrábamos en equipo, pero yo ya entraba como desde el gobierno, con equipo con los ciudadanos, a limpiar la colonia. Decíamos, a retirar basura pesada, de esos muebles viejos que tiene la gente, colchones y cosas que se van quedando. Con los vecinos. Llegaban con su camiones y personal del departamento de limpia, y junto y los con mismos ellos, vecinos también participaban. Sí, barríamos calles, limpiábamos, o sea, ellos sacaban sus cachivaches y los echábamos al camión de la basura, y el camión de la basura se los llevaba. Y así, entonces, cuando yo empecé a censar eso poco a poco en los 3 años, yo tuve que tomar una decisión de vida, y yo dije, pues me gusta esto de servir, que a mí me gustaba. Pues lo vi como algo muy fuerte. Y en ese momento yo decidí que quería ser un funcionario público. Yo no sabía si de elección popular o no, pero sabía que eso me gustaba. Pero también sabía que mi formación era una formación limitada, porque mi formación era muy técnica, aunque era una formación rigurosa, muy rigurosa en matemáticas, muy rigurosa en otros aspectos, en metodologías de trabajo y todo, pero no era una organización administrativa, no era una organización financiera. ¿Sí me explico? Claro. Y yo sabía, en el rigor en el que yo me formé profesionalmente, sabía que tenía debilidades del lado social. Y lo que hice después fue ir en el camino adquiriendo esas piezas que fortalecieran mucho mi formación profesional para poder ser un funcionario público. Yo decía, si voy a ser un funcionario público, quiero ser el mejor funcionario público. Y lo digo porque también me di cuenta que cuando los partidos políticos hacen una oferta a la ciudadanía y le dicen, fíjate que
esto es lo que vamos a hacer, por eso te queremos convencer. Y el ciudadano acepta, y el partido pone un funcionario que no tiene las competencias para hacerlo, te voy a decir que no pasa nada, ¿no? Como ahorita en Ensenada, que está destruida. ¿Por qué? Pues porque posiblemente hay alguien que no está bien preparado para resolver los problemas de Ensenada. Posiblemente o no hay alguien. O no hay alguien preparado con las competencias suficientes para resolver los problemas de la ciudad. Y entonces vemos cómo se van deteriorando. Y entonces ahí no solamente el partido político que lo propuso a una oferta, pues lo hicieron quedar mal, sí me explico, hicieron quedar mal a la institución porque puso un funcionario que finalmente no pasa nada, ahí está, ahí sigue y va a terminar, pero la ciudad va a terminar destruida y los ciudadanos vamos a tener que remontar todo ese atraso, ¿sí me explico? Y le vamos a salir mucho más caros a la ciudadanía. Entonces yo veía eso, que un partido político pone un funcionario sin competencias y entonces pierde la oportunidad de cumplir con su propuesta y le falla a la ciudadanía. Entonces yo decía, yo no puedo ser así. Y a partir de ahí yo empecé a fortalecer mis competencias. Ahorita, por ejemplo, en el afinar la navaja, yo ya tengo 4 maestrías que han ido de alguna manera certificando competencias, adquiriendo competencias nuevas. Tengo 4 maestrías que en administración, en finanzas, hasta una tengo en periodismo político y en derecho económico, porque bueno, pues después también de las reformas económicas que hubo en el 2013, se empezó a ver los temas de competencia económica que nos afectan a todo el país. Empezaron a estar los órganos autónomos y reguladores, y pues uno también tiene que saber cómo funciona la economía en el mundo y en el país. ¿Cómo lleva a la práctica estas maestrías y este conocimiento que ha ido adquiriendo, que básicamente son herramientas, ¿no? Para poder hacer el trabajo de funcionario público? Claro. Aquí nos están preguntando qué ha hecho o qué hizo cuando fue funcionario público, cuando ha sido funcionario público para Ensenada específicamente. ¿Qué nos puede destacar? Bueno, mira, cuando fui regidora, pues ahí tuve la oportunidad de trabajar en reglamentos. Después, con el doctor Jorge Catalán, me invitó a trabajar en el Copladem, y ahí me tocó hacer toda la consulta pública para escribir el Plan Municipal de Desarrollo de Ensenada, por ejemplo. Y posteriormente él me invitó a trabajar como su secretaria fedataria, o lo que es equivalente a un secretario general de un ayuntamiento. Y ahí, bueno, pues me sirvió toda la experiencia política de haber sido regidora y desde como secretaria general llevar las relaciones políticas del municipio de Ensenada. En este caso, las relaciones políticas del cabildo con el presidente municipal, con la parte administrativa, que son todos los secretarios, y luego pues todas las otras que de las leyes se derivan, ¿no? Como funcionario municipal. Entonces el ámbito municipal no es un ámbito que yo desconozco, lo conozco bien. Y las competencias a las que me refiero es que si soy maestra en finanzas y soy maestra en administración, pues para mí no es desconocido lo que yo tengo que hacer para poner en orden las finanzas municipales. Sé por dónde empezar, ¿no? Sé qué equipo tengo que integrar, con qué competencias, para poder trazarle una ruta a Ensenada que le dé viabilidad financiera, que se tiene que construir. O sea, aquí nadie nos va a venir a rescatar. Todo el mundo dice, ay, si ocupamos un rescate financiero. Sí, posiblemente sí, pero si no hay una reestructuración financiera, pues de nada te va a servir sí, por supuesto, ordenar las finanzas. Por más dinero bueno que le metas, no va a funcionar. Ya tuve la experiencia, ya mandamos dinero bueno para infraestructura, llegó, pues no se aplicó. Entonces uno sigue pasando y sigue viendo los agujeros, hasta coraje da, ¿no? Pues sí. Nunca había estado la ciudad así, ¿verdad? Nunca la había visto yo en toda mi vida, así como está destruida. Bueno, la vimos en el 86, cuando llegó Rufo, ¿no? A cambiarla. Y ahora otra vez, 10 años, estos últimos 10 años, pues está en declive igual, y pues hay que volver a entrarle, ¿no?
Y te diría, eso en el ámbito municipal. Y siempre donde he estado, siempre hay entregables, cosas que me distinguen en eso. O sea, siempre hay un objetivo que alcanzar, siempre hay un plan de trabajo, una carta de navegación, un objetivo hacia dónde va y qué metas tengo que cumplir. ¿Por qué? Porque el tiempo en el ejercicio público se pasa volando. Y si tú no sabes a qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, pues se te puede pasar el año, y finalmente, como ahorita en esta administración municipal, se les fueron ya los 3 años y pues yo no vi que hiciera nada, ¿no? Digo, más que más agujeros, más desorden y eso. Y creo que es eso, cuando llegas y no sabes a qué vas, ni sabes hacer las cosas, entonces sucede lo que sucede. Y justo eso es lo que yo no quiero. Por eso me metí a participar. A lo mejor unos dicen, oye, está bien complicado, ¿cómo es que ahorita te metiste? Mejor hubiera sido hace 3 años. Digo, no, pues es que ahorita es la ciudad cuando necesita que lleguen a empujarla. Y continuando en la línea de qué has hecho en el tema federal, por ejemplo. Sí, también tiene experiencia en ese. Sí, por supuesto. Y créeme que cuando yo, después de ser secretaria general del ayuntamiento, compito para ser diputada federal, el llegar a la Cámara de Diputados y estar, te cambia la panorámica. Quizás la visión local es, solo ves Ensenada si estás en Ensenada. Cuando llegas al estado, que también estuve en el estado, pues solo ves Baja California y ese es tu contexto, tu marco de referencia. Cuando llego a la legislatura federal, el roce de llegar de un estado a una cámara en la que vales 1/500 y entonces ahí tienes que empezar a construir consensos porque es el trabajo que se hace. A convencer. Sí, dentro de tu grupo parlamentario y luego con los grupos parlamentarios. Creo que ese trabajo no es tangible, es un trabajo intangible, sí. Pero si no tienes la habilidad de hacerlo, entonces no hay resultados. Pasas como desapercibido, ¿no? Sí. O sea, pues sí vas y vienes y pues ni quien se entere, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, yo tuve que tener la habilidad primero de buscar quedar en comisiones, de negociar primero con mi grupo parlamentario, ser quien pudiera estar en alguna presidencia o secretaría de comisión, construir una agenda local que pudiera yo empatar con la agenda nacional, la que estaba empujando el partido, porque finalmente vas como un grupo parlamentario y el partido tiene una agenda nacional. Sí, claro. Y cumples como diputado si solo vas y levantas la mano. Pero si tú no tienes la habilidad de construir tu agenda local y amarrar los compromisos de tu ciudad, de tu estado y amarrarla, atarla, vincularla a la agenda nacional, pues entonces la ciudad y el estado pierde un espacio, ¿sí me explico? Claro, eso básicamente entonces ahí quiere decir que te regalan una beca, sí. ¿No? Tiene que sacar la habilidad política, entonces, así es. Para poder convencer a los así demás, es. Dentro y fuera. Y fuera. Y además, para tener ese llavero que le abre puertas a los ciudadanos de tu localidad, de tu estado, de tu distrito, de tu ciudad, para gestionar, para resolver problemas, ¿no? Pero si tú no tienes esa habilidad, pues ni ves que tienes ese llavero, y ni ves qué puedes hacer. Y sí tuve, por ejemplo, muchos compañeros frustrados, sobre todo gente que había sido presidente municipal primero, que es ejecutivo y que él ordena, quita, pone, o empresarios que igual en su empresa quitan, ponen, pero cuando llegan allá a hacer un trabajo político, los quitan y los ponen a ellos. No, o sea, pues no es lo mismo, ¿no? Sí. O sea, tú tienes que tener habilidades de otras competencias. Y si no las desarrollas rápido o no te reestructuras rápido, pues el tiempo se te va, porque el tiempo ese corre. Y ves mucha gente frustrada, mucha gente que llegaba los martes temprano y el jueves se iba corriendo, ¿no? Que no quería estar ahí porque no daban con bola. Sí. Usted estaba entonces desde siempre en el Partido Acción Nacional, no ha brincado de un partido a otro, no. Como algunas personas. ¿Qué nos puede decir? ¿Por qué en Ensenada, que le llamaban la cuna de la democracia a nivel nacional,
con Rufo, que generó todo este movimiento. ¿Por qué no ha podido ganar el Partido Acción Nacional en las últimas administraciones? ¿Por qué se ha mantenido el Partido Revolucionario Institucional? ¿Qué ha pasado ahí dentro de las cuestiones políticas y la gente, que es la que decide finalmente, ¿no? Sí, bueno, creo que en parte han sido dos cosas. Una, que el sistema de partidos ha cambiado, o sea, ha habido reformas políticas que han acotado mucho han acotado mucho el sistema político. Por ejemplo, te diría, cuando ganó Fox, en el marco jurídico que ganó Fox la presidencia, hubo una reforma que quitó todo lo que Fox hizo para ganar, y entonces nos queda una reforma política más acotada. Ganó la presidencia de la República Felipe Calderón, y hubo otra reforma que acotó mucho más la ley. ¿Cómo? El sistema político. Un poquito más claro. Sí, por ejemplo, cuando ganó Calderón dijeron, se utilizó política de contraste. Entonces dijeron, no, eso es guerra sucia. Y pum, le quitaron todo eso al marco legal y dijeron, ahora los partidos ya no van a poder contratar medios, ahora va a ser el INE el que va a contratar los medios y se los va a distribuir, y los organismos empresariales y nadie va a poder emitir opiniones, no se va a poder meter en el proceso político. Entonces, como que le pones una ley mordaza al sistema social en general. Y lo único que le van dejando a los partidos políticos es que hagan alianzas para ver quién hace la bola más grande y se enfrenta afuera y gana, ¿no? Y entonces por eso empiezas a ver que los partidos empiezan a aliarse. Y esta última elección federal pues fue el acabose de las alianzas, ¿no? Porque entonces a nosotros fuimos ampliamente criticados porque decían, ¿cómo es posible que se hagan alianza con el PRD si él tiene una agenda de izquierda y ustedes son de derecha y hay temas antagónicos? Sí. Pero como el sistema de partidos con el financiamiento público, si los partidos no tienen determinados porcentajes de votos, pierden el registro, pierden el financiamiento. Entonces los partidos tuvieron que meterse en esa dinámica. Y esta última elección pues fue el acabose, porque ya hasta la extrema derecha con la extrema izquierda iban en alianza y el resto en otras alianzas. Entonces el ciudadano ya, si tú pones en un eje cartesiano a los partidos de derecha e izquierda, pues había ahí unas cosas, o sea, no te daba la lectura, la lógica que estaba pasando. Claro. Y la gente empieza a ver que los partidos se desdibujan. Sí, y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Okay. Pues sí, porque no es un tema de ideologías, es un tema de hacer bola para competir, ¿sí me explico? Sí, claro. Y adentro de los partidos, ya en los temas de principio y de ideología, pues sí nos metes sí rechinan las estructuras, porque claro, dices tú, oye, si mi tema es derecho a la vida, y luego me pones en alianza con alguien que es todo lo contrario, y tengo que trabajar con él y decir que somos lo mismo y que vamos por el mismo objetivo, pues imagínate. Entonces adentro la gente se empieza a desmoralizar y afuera la sociedad nos empieza a ver desdibujados, dice, claro, canijo, pues todos, ¿no? Y entonces ahorita el discurso que tenemos, todos los partidos son lo mismo, y no es cierto, pero eso fue derivado de la reforma electoral. Entonces, ¿qué nos pasó a nosotros? Con estas alianzas ni siquiera competencia interna teníamos, se designaban candidatos, los que se acordaban en las cúpulas negociadoras de la alianza, en las reglas del marco jurídico, y pues no necesariamente la oferta que se ofrecía se parecía, por ejemplo, al PAN no se parecía tanto, a veces se parecía más al otro partido. Entonces afuera pues cada partido tiene sus clientelas, ¿no? La gente que se identifica con los principios y lo que los partidos promueven en sus plataformas. Entonces cuando salíamos así en conjunto, pues no mandábamos una señal clara, y entonces pues quien podía ganar era el otro partido grande que tenía pues su voto duro, la bola, ¿no? Y eso fue lo que ha pasado de estos 3 años. Y ahorita, después de 10 años, en el PAN pues volvimos a tener un proceso interno, tenemos la gran oportunidad ahorita de salir solos y de presentar una oferta política que nos dibuje como tal como somos, y esperamos que haya un resultado diferente. Complicado porque pues los otros van en bola, ¿no? O sea, van en alianza, pero aún así nosotros... Pero alianzas que también en el caso de Baja California también nos desdibujan en cierta medida, ¿no? Sí, y no solo eso. Cuando llegan al gobierno,
llegan atados a una ola de compromisos que el objetivo es llegar y cumplir con los compromisos que tienen y se olvidan de la gente. Y entonces ese ejercicio lo puedes ver ahorita en los hechos. Por ejemplo, esta alianza que ganó para la presidencia municipal, pues ha puesto cosas tan absurdas como quitar las bolsas de plástico, porque pues como van en alianza con un partido verde, que seguramente fue el que propuso el quiten las bolsas de plástico, metieron en un brete a la sociedad, pero pues tenían que cumplirle porque pues iban en alianza con él, el compromiso, ¿no? Era el compromiso. Y así, seguramente muchos permisos y muchas cosas de obra pública y de mala calidad y todo, pues se han dado para cumplir compromisos de alguien que te ayudó a llegar, pero no porque llegaste con la convicción realmente de servir a la gente, con la convicción realmente de cumplir con lo que te comprometiste con la ciudadanía. A ver, candidata, ahora vamos a su partido, al Partido Acción Nacional, porque eso que está mencionando usted se ha abordado mucho en Mexicali con el tema de Constellation, por ejemplo, que hay compromisos adquiridos por parte del propio gobierno del estado, panista, que hay en la construcción, en la permanencia, en los negocios que se pueden hacer ahí. ¿Cuál es el panorama que usted ve? Incluso aquí nos comentan que por qué no ha asesorado a Kiko Vega con el conocimiento que usted tiene, lo ha asesorado, es la pregunta. ¿Cómo ve, cuál es la situación? Porque ha habido manifestaciones muy grandes a nivel estado, históricas, con el tema del agua, con el tema de los grupos que hay en Mexicali que no están de acuerdo con las políticas que ha llevado el gobierno del estado. Y ahorita las encuestas que hemos visto y que nos plantean los mismos candidatos, les plantean un escenario a ustedes muy, muy complicado, ¿no? Incluso quieren cenar nuevamente para el Partido Acción Nacional. Bueno, mira, si ha habido alguien que ha sido crítico, no nada más con los gobiernos de oposición, he sido yo. Como legisladora, creo que la legisladora más controvertida, pues he sido yo quien ha cuestionado incluso a las propias políticas del gobierno del estado, he sido yo en su momento. Yo considero que una de las que no es tan mal lo que se planteó realmente. Por ejemplo, si hablamos del tema del agua, el tema del agua es un tema de fondo en Baja California por la orografía que tenemos. La única fuente de agua que tenemos es pues la del río Colorado, y para que el estado pueda desarrollarse y crecer, pues hay dos cosas que son importantes: energía y agua. Claro. Y son indicadores que necesita tener necesariamente el estado visibles, porque los inversionistas cuando buscan invertir en el mundo, pues hay indicadores que los países y los estados tienen que tener para poder ser atractivos a la inversión. Y el agua y la energía son cosas que Baja California tiene que tener para ser atractivo y generar inversión privada sobre todo, sí, y que genere empleo y que continúe con un ritmo de generación de empleo, porque nuestro estado sí lo tiene, tan es que lo tiene que vienen de muchos estados a trabajar aquí porque hay empleo. Yo creo que lo que falló en el caso del gobierno del estado es que no se socializaron las políticas, no que estuvieran mal, sino que faltó socialización. La dinámica ahora comunicacional es inmediata. Sí. Tú y yo ahorita estamos platicando y la gente ya hizo dialéctica, ya tiene opinión y ya nos está preguntando, y nosotros vamos a tener que responder en función de la generación de información de ellos. Y creo que ahí hubo un problema, y cuando no se atendió quizás de la manera correcta y se empezó a desvirtuar. Porque realmente es un problema el de generar agua, es un tema que el Estado tiene la obligación de plantear y resolverlo. Sí. Y si tú vas y te mueves respecto de cómo lo han solucionado en otras partes del país y en otras partes del mundo, pues realmente los mecanismos son los mismos. No hay soluciones mágicas, no hay soluciones diferentes. Los esquemas de financiamiento pues pueden ser
que los pagues a futuro con inversiones como público-privadas, con asociaciones público-privadas, o si tienes dinero fiscal, es decir, dinero fiscal que el gobierno tenga presupuestado para eso, o que realmente te asocies con alguien, invierta y se vaya pagando en el largo plazo, pero y finalmente esa infraestructura queda en el Estado, pero le resuelves el tema de que haya agua, de que la gente esté bien y de que pueda haber inversiones que generen empleo. Claro. Pero el problema ahí fue problema de comunicacional. Yo incluso en alguna vez que estuve aquí en el Centro Coordinador Empresarial me decían, ¿qué opinan las APPs? Les digo, yo creo que las APPs, si no hay transparencia no debe haberlas, pero si hay transparencia, pues claro, porque la inversión es importante para resolverle los problemas a Ensenada. Y en el tema de Constellation, pues también son inversiones, igual empresas que buscan establecerse. Por ejemplo, Sonora está peleando mucho que se vaya a Constellation para allá. ¿Por qué? Pues porque saben lo que significa tener una empresa de esa naturaleza allá. Significa empleo, significa inversión, significa que se pagan impuestos en las localidades. Y eso, pues, eso también beneficia. Claro. Pero cuando no se socializan las cosas, ni se atienden pues las dudas que tengan los ciudadanos, ocurre lo que hemos visto, y entonces algo que puede ser bueno, que resuelva las cosas al Estado, a la gente, se empieza a satanizar, y a veces ya no importa si es bueno o es malo, simplemente es el rumor lo que queda, y es a veces difícil resolver esa parte, ¿no? Razón, porque finalmente el gobierno está obligado a transparentar sus procesos. Sí, ¿no? Yo no te estoy diciendo que no, al contrario, creo que esas fueron las fallas, y que yo espero que trabajen en corregirlas, porque tampoco se merece el Estado ni las ciudades que las inversiones se vayan por una diferencia que no se pudo solventar en un diálogo entre el gobierno y la comunidad. Y me regreso un poco a Ensenada, o sea, en el tema del carnaval, ¿cómo es posible también, por ejemplo, que es lo mismo, cómo es que un gobierno municipal no tiene la habilidad de consensar con su sector comercio, el tema del carnaval, y salga quemando al sector comercio como el villano, en un tema que no se pudo resolver? O sea, a eso me refiero comunicacionalmente hablando. O el tema de las carreras aquí también, que dicen los comerciantes, oye, ¿por qué no lo resolvemos? Y entonces el gobierno municipal dice, no, me lo llevo a otro lado. Y deja otra vez ahí un sector herido, ¿no? Creo que son fallas de parte del gobierno que se tienen que resolver, y tienen que ver con temas de comunicación política. Eso es lo que te diría respecto de esos temas, y que en su momento pues sí, yo sí lo puse el dedo sobre el renglón, sí estuve insistiendo en incluso yo tener más información como legisladora, para poder justo argumentar en las mesas técnicas con bases técnicas, datos, claro. Y sí, o sea, cuando yo decía, a ver, a mí dime cómo estuvo la convocatoria, dame corridas financieras, cuáles fueron los argumentos técnicos que te orientaron a ti, gobierno, a tomar una decisión A o B, cuáles fueron los criterios. Y sí nos los tuvieron que dar, porque decía yo, pues a lo mejor yo a alguien le puedo decir en lo general, fíjate que es una decisión buena, pero cuando yo llego a una mesa técnica, pues necesito tener otro tipo de elementos para poder incluso saber si voy a defender o también voy a disentir de la decisión que estás tomando, ¿no? Claro. Bien. Con toda esa experiencia, para que la gente que nos está viendo ya entremos en materia, las propuestas concretas para Ensenada, ya vimos toda la experiencia que tiene en el ámbito académico, político, y cómo, ya nos adelantó algunas cosas, pero cómo lo haría de manera concreta, porque son gobiernos más cortos que van a hacer, ¿no? Las presidencias municipales y la gubernatura, y cómo le va a hacer en un periodo más corto de brindar soluciones inmediatas, y en qué áreas, cuáles van a ser sus prioridades, entrando, si queda como alcalde, entrando, voy a hacer esto y esto y esto y esto. A ver, platíquenos. Pues yo te diría que entrando, lo primero que tenemos que hacer es meternos inmediatamente a la parte financiera y al ajuste del gasto público, porque tenemos que
darle espacio a lo que es importante, ¿no? Que le queden recursos a la ciudad para cumplir sus compromisos básicos, que son servicios públicos. Y está muy endeudada Ensenada, ¿no? Sí, Ensenada tiene una evolución de deuda importante. ¿Se sabe el monto? Los pronósticos para cierre de la administración andan alrededor de los 3.500 millones de pesos. Entonces, wow. Y bueno, pues la deuda tiene diferentes componentes. Cada componente debe de tener una estrategia específica. Obviamente, pues los que son créditos bancarios, adeudos con otras entidades a la que se le deben, con los propios trabajadores, ¿no? Muchos que luego aspiran a jubilarse no se pueden jubilar, y estamos ahí en un círculo vicioso entre que no hay para pagar la jubilación, y tienen que seguir pagando trabajadores nuevos y trabajadores que están ya prejubilados, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Entonces ahí en primera instancia es llegar y plantear una reestructuración que permita dejarte transitar para resolver problemas. Sí. Y una de las cuestiones que planteo, que después ya en lo específico me gustaría abordar cada uno de esos temas en particular, porque sí, son ya técnicamente amplios. Mucho detalle. Sí. En el tema de resolver la infraestructura de la ciudad, sobre todo las vialidades importantes de la ciudad, es en un esquema en el que se arreglen bien de una vez por todas, porque no puede ser que estemos tapando cada año o cada 6 meses el mismo bache. Entonces, de entrada, sí tenemos que, sí atender inmediatamente el tema de vialidades, el tema de alumbrado público. Sí haremos una auditoría a las famosas luminarias. A las famosas luminarias, porque la ciudad está apagada, a obscuras. Uh-huh. Y eso es algo pues que le costó a los ensenadenses, y que se puede resolver, sí se puede resolver, pero sí vamos a ver primero qué pasó ahí, a la par de estar resolviendo el tema de luminarias, porque hay muchos problemas que se derivan también de vivir a obscuras. Eso sería básicamente los servicios. Atender el tema de recolección de basura serían por donde nosotros empezaremos, y por el tema de, a grandes rasgos te diría, de cero tolerancia en el tema de la inseguridad. Cero tolerancia al robo domiciliario, cero tolerancia al robo a comercio. Y ahí no solamente con medidas, no solamente te diría que sería un asunto de más patrullas, de más patrullas o de fortalecer, además de fortalecer más bien a las corporaciones en los insumos que ellos necesitan para operar. También se tiene que trabajar con otro tipo de alternativas de prevención para poder cerrar, digamos, la pinza y cumplir con nuestro objetivo de cero tolerancia. Uh-huh. Ahí entraremos equipos técnicamente armados para poderle darle resultados a Ensenada desde el primer día de gobierno. Una de las cosas que sí estoy planteando es que nosotros vamos a sacar el gobierno a la calle. No vamos a gobernar atrás de un escritorio, vamos a gobernar desde donde vive la gente. ¿Se recorrería colonias para colectar opiniones? Sacaríamos a gobernar desde donde vive la gente, desde allá. Una cosa que tenemos que reducir la distancia entre el gobierno y la gente. Y no podemos, por lo que acabamos de platicar hace rato, sí, a construir políticas y decisiones a espaldas de la ciudadanía. Todo lo que mi administración haga va a ser con los ciudadanos y consensado por los ciudadanos. Eso es importantísimo. Yo te diría ya en lo específico, cuando hablemos de cómo vamos a entrarle al tema de la infraestructura urbana. Sí. Ahí, por ejemplo, lo que estamos planteando es que realmente se defina ahí en ese espacio, se defina lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con la participación de ellos, nada a espaldas. ¿Por qué? Nosotros estamos planteando, por ejemplo,
me voy a adelantar un poquito, no quise decirlo todo así ahorita, no, porque la verdad es que cada pedazo es parte de una estrategia global. Sí. Pero yo te diría, nosotros sí queremos tener, por ejemplo, un fondo de infraestructura para la ciudad, en el que sean los diferentes sectores que estén integrados en este fondo de infraestructura. Yo no quisiera que al presidente municipal se le entregue un cheque en blanco para que nunca más un cheque en blanco para que cumpla con los compromisos que él hizo para llegar y no cumplirle a la ciudadanía. Sí. Entonces, con un fondo de infraestructura en el que participe la sociedad y se defina cómo se va a invertir, qué calidades, qué todo, realmente se cumpla con el objetivo de realmente servirle a la ciudadanía y no cumplirle a los compromisos políticos sí. que hicieron para llegar, porque eso es lo que nos ha venido dejando en la ruina a los municipios, y cada año más endeudado y cada año más destruido y cada año que más inoperante, ¿no? Ahorita tenemos una institución inoperante y pues por eso nos va a costar mucho más recuperarla en lo que vamos a plantearles es en el corto tiempo cómo recuperarnos rápido del rezago que tenemos. Sí. Y también dejar establecido el camino de la visión que queremos de Ensenada, de la planeación. Más allá de la administración. No, sí, claro. Ese eje se tiene que quedar y tiene que quedar sembrado en la comunidad, vinculado en la comunidad, para que no llegue otro alcalde y diga, vamos a tirar lo que hicimos y ahora vamos a volver a inventar, porque nuestra ciudad no puede estarse inventando. Los egos de lo que yo quiero hacer, mi medalla, lo que yo dije, ¿no? Sí. Está bien que le pongas tu sello, pero no tires lo que sí sirve, ¿no? O sea, y ahorita de lo que adolecemos es que la planeación urbana se quedó de lado. Es increíble ahorita que los ciudadanos que viven después del arroyo, que tienen que bajar a trabajar y a llevar a sus hijos a la escuela, tarden 1 hora. Los que viven más allá de la presa, salir, ¿no? Pues si tienen la fortuna de vivir de aquel lado de la presa, es imposible que tengas hora y media para poder salir. Si es que no choca algún vehículo y sí, en el mejor, ajá, exacto, porque solamente es un carril. Un carril. Entonces, ¿por qué pasó eso? Pues porque no hubo planeación urbana. Entonces, nosotros tenemos que tener clara la planeación urbana vinculada también a la sociedad, que exija que esas líneas, esa cuenta larga que va a llevar a construir la visión de largo plazo de la ciudad, esté vinculada a las acciones de gobierno. Entonces lo que está planteando no es desventaja el conocimiento que usted tenía previo a meterse al mundo de la política, ¿no? Las cuestiones técnicas, nos está planteando un ayuntamiento que incluiría muchas cuestiones técnicas, ¿no? Sí, por supuesto. Que es parte de su formación. Sí. Yo me centré ahorita en resolverle, o sea, yo te digo, es tan corto el tiempo que lo que tenemos que hacer es la ruta crítica para resolver los problemas de Ensenada. ¿Qué servicios que ahorita necesita la gente? Ahorita todo el mundo está desesperado, sí, claro. ¿No? Seguridad, vialidades, basura, alumbrado público, ¿no? Que están en nuestra cancha. Pero eso no debe de dejar de lado la parte de organizar el tema de planear, de construirnos la visión de ciudad que queremos y dejarla sembrada. Sí. Y dejar el riel largo por el que tenemos que obligar a todo aquel que llegue a gobernar o aspire a gobernar a que tiene que ir por ese riel, porque la ciudad tiene que crecer planeada, tiene que crecer moderna, tiene que crecer innovadora. Uh-huh. ¿Por qué te digo esto? Porque no es posible que en este pleno siglo parte del municipio esté incomunicado, por ejemplo, ¿no? Que haya zonas de silencio, que la gente no tiene acceso se refiere a telecomunicaciones, telefonía, no hay infraestructura, se ve de San Quintín hacia el sur, porque ni el Rosario, a veces no en todo el Rosario, no. Uh-huh. Entramos a una zona de silencio hasta allá que colindamos con Guerrero Negro. Uh-huh. Y como es zona de silencio, es como si no pasara nada porque no nos enteramos, sí. Pero la gente sufre accidentes todos los días en la carretera, no hay quien lo auxilie, no hay a quien avisarle. Las corporaciones propias del municipio tienen problemas de comunicación entre ellos. La gente, los traslados, los tiempos de traslado, los servicios del gobierno. O
sea, hasta que el delegado va y viene en su reunión mensual y son no sé cuántas horas desde Vieja Jesús María hasta Ensenada para que le pueda atender los problemas a la gente. Cuando si tenemos infraestructura en telecomunicaciones eficiente, podemos tener un gobierno eficiente, un gobierno que tenga una desregulación sencilla, que sea sencilla la regulación, que puedas hacer trámites en línea, que le acerques el gobierno a la gente, de que no tenga que ir a la ventanilla cuando lo puede hacer desde su teléfono, desde su casa. Yo quiero ver una Ensenada moderna. Pero ¿cómo va a convencer a la gente que está en descontento con el Partido Acción Nacional? ¿Cómo le va a hacer? Porque esto trasciende partidos, esto va mucho más allá de partidos políticos. Aquí tenemos que voten por usted. Sí, yo soy, además de ser panista, soy panista, pero soy ciudadana, antes de panista soy ciudadana ensenadense. Y si yo aspiro a gobernar la ciudad, necesito una plataforma política para llegar. Claro. Pero necesito hacer alianzas con los ciudadanos para poder llegar, para poder construir junto con ellos esto que te estoy diciendo, una plataforma de gobierno incluyente, una plataforma distinta. Yo creo que el error ha sido en polarizarnos y decir, ahora ganó tal partido, el partido rojo, que entonces ya todos los rojos juegan y los azules se quedan afuera, ¿o no? O los morados, los que sean. Sí. Y yo lo que aspiro a llegar es a poner un espacio en el que juguemos todos, que construyamos la visión de la ciudad que queremos y que todos cabemos. O sea, hay muchas asociaciones civiles, por ejemplo, que hacen cosas por la ciudad, atienden a grupos vulnerables de la ciudad que no se atienden desde el gobierno. Sin esas asociaciones no estaría peor todavía la situación. Exactamente. Pero si como gobierno te alías con ellos y les facilitas la tarea, entonces el alcance que vamos a tener sociedad y gobierno va a ser de mucho más impacto, de mucho más certeros los tiros que demos, y le daríamos rumbo a nuestra ciudad con todas esas grupos que hacen cosas, ¿no? Hacen cosas, pero cada quien en su espacio, en su mundo, en su necesidad, en su causa. Sí. Y yo quiero un gobierno que sume esas causas y que vayamos por un objetivo común. Yo haría espacios, quiero hacer espacios, les voy a proponer hacer espacios para que gobernemos juntos, todos a bordo, pero en un objetivo común de una Ensenada que queremos construir. Entonces sí, yo me voy en dos planos. En lo de corto plazo, que tenemos que resolver ya para darle viabilidad a lo que la gente necesitamos diario, y a la par, porque aquí en Ensenada hay gente muy culta, muy preparada. Tenemos expertos en planeación urbana, que hay que ir por ellos. Sí. Y hay que ir por ellos, y hay que ir por todos, y sentarnos y ver cómo le vamos a dar viabilidad de largo plazo a una ciudad que tenemos, para que no esté creciendo como caracol, que no tiene salidas. ¿Fortalecería el trabajo del IMIP? Sí, que realmente se dé seguimiento a los planes municipales que a veces se ignoran. Claro que sí, ahí tenemos una propuesta interesante. Es muy importante que el Instituto Municipal de Planeación y la parte de COPLADE, que está por ley de planeación, a armarles un espacio de convivencia para que ahí se establezca el futuro de Ensenada, ¿no? Okay. Y ahí caben y que sea vinculante, ¿eh? Aquí el problema es que muchas de las cosas, no es que no haya esfuerzos de planeación, es que sí hay, sí, pero pues ahí se quedan. Exacto. ¿No? Y lo que tenemos que hacer aquí es que los ciudadanos estén tan empoderados que sea una orden al gobierno municipal el rumbo que tiene que tomar la planeación del municipio. ¿Y se podría hacer que lo que se plantea en los planes municipales sea obligado? Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí. Okay, muy bien. ¿Algún otro mensaje? Nos gustaría posteriormente, si tiene posibilidad, ahondar en temas ya más a detalle, como mencionaba. Sí. Pero ahorita pues ya nos estamos extendiendo. No sé si algún mensaje a las personas que la están viendo, para dónde va a ir, qué va a ser las actividades que va a tener en los próximos días, para irnos adelantando un poquito de en dónde la pueden encontrar. Claro. Pues bueno, yo todos los días estamos recorriendo diferentes colonias. Hoy, por ejemplo, estaremos en Piedras Negras, ahí estuvimos en Lomitas, hoy estaremos en Piedras Negras, también estaremos en Valle Dorado, recorriendo la ciudad. Y les voy a dejar mis redes sociales, tanto Instagram, Facebook como Twitter, es Eloísa Talavera, así sencillito, tal cual.
Y en WhatsApp es 646-185-5651. A mí me gusta contestar mis redes sociales, entonces cualquier comentario, mensaje que nos pongan, nosotros los contestamos personalmente. Pues así en los traslados y todo ahí Tienes espacios que no está pegada tampoco al celular, que no estoy pegada al celular, pues porque estoy en diálogo con la gente. Hoy iniciamos muy temprano, a las 6:30 de la mañana, visitando cambios de turno en una maquiladora, y también me di la oportunidad de platicar con personas la verdad, el diálogo con la gente, el diálogo cara a cara con la gente es lo que más aprendizaje me deja. Uh-huh. Y lo voy a seguir haciendo, así que si alguien me escribe en su WhatsApp, me da su dirección o su colonia donde viven, nosotros nos reportamos con ellos cuando vayamos a visitarlos y los invitamos a ver si coincidimos juntos y podemos platicar. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Eloísa Talavera, quien es la candidata a la presidencia municipal de Ensenada en este proceso electoral por el Partido Acción Nacional. Hay varias preguntas que están haciendo las personas sobre la desalinizadora, su opinión, el tema de seguridad específicamente, cómo le va a hacer. Bueno, hay muchas preguntas que ojalá y podamos contestar más adelante en estos temas. Mientras tanto, pues ya les presentamos a un candidato más. Les estaremos presentando a otros candidatos que están en esta contienda para que los conozcan y conozcan bien sus propuestas, y no se vayan nada más por los colores, ¿verdad? Que se vayan por las propuestas, que es lo importante. Hay un tema que creo que es importante mencionar en esta contienda. Este proceso electoral, por eso que me mencionas, no es ningún referéndum para ver si va a ganar el candidato el presidente que ganó con 30 millones de votos y que tuvo 60 que no votamos por él, o el candidato de la oposición. Eso no es lo que estamos definiendo en esta elección. En esta elección, lo que vamos a definir es quién es el candidato mejor preparado y con mejores competencias para resolverle los problemas a Ensenada. Ese es lo que vamos a resolver. Por eso tú me dices, no es el partido, eres tú, sí soy yo. Yo soy Eloísa, la que salgo a competir, a decirle al ciudadano, soy ensenadense, soy local, soy de aquí, vivo igual que cualquier ciudadano en una colonia que está asediada por la inseguridad y que también padezco los baches y que lo quiero resolver, pero también tengo algo que Ensenada me ha dado, la oportunidad de estudiar, de formarme, de ser política, de tener mucha experiencia, y hoy quiero yo retribuirle a mi ciudad lo mucho que ella me ha dado, ponerme a sus órdenes y ganarme la confianza de la gente para poder yo cumplirle a Ensenada como Ensenada ya me cumplió a mí a lo largo de mi vida. Lo que le ha dado. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, con esto concluimos la entrevista y estamos pendientes, les estaremos dando más información aquí a través de nuestra página de Facebook, nuestra página oficial www.plexmx.info. Ahí pueden encontrar también una sección dedicada al proceso electoral 2019, en donde estarán viendo comunicados de prensa, entrevistas e información relacionada con esta elección. Gracias.